Buenos días mi gente, mi nombre es Juan Echezábal, esta es la página de La Tijera y hoy es martes 16 de septiembre del año 2025. Pues nada mi gente, lo primero que quería era agradecer a Rolando Cartaya de represores.com, una persona que ha hecho una labor en los últimos años encomiable para tratar de plasmar en una página web todo el universo, ¿no?, de miembros de la cúpula dictatorial, de sus cómplices, chivatos y testaferros más connotados, donde de manera documentada se llevan, ¿no?, los casos de los enemigos del pueblo cubano, tanto dentro del régimen, dentro de la cúpula dictatorial, como los miembros de los cuerpos represivos, los chivatos y los más connotados esbirros de la tiranía opresora castrista que se encuentran dentro de la isla y alrededor del mundo, muchos de ellos aquí aún en los Estados Unidos. Gracias a la labor de Rolando Cartaya, que ha sido una labor de muchísimos cubanos que hemos nutrido de información a Cartaya para que él pueda realizar ese trabajo, pues también se han descubierto y se han sacado del país y han ido a prisión muchísimos testaferros de la dictadura opresora castrista, altos oficiales del Ministerio del Interior, de las Fuerzas Armadas, dirigentes partidistas que estaban infiltrados aquí dentro de tierras de libertad. Pues Rolando Cartaya ayer reconoció en el programa del conductor Juan Manuel Cao, en su nuevo programa y podcast que lleva a través de su canal de YouTube, reconoció la labor de mía en lo personal a través de la página La Tijera, por los años en que con veracidad e inmediatez llevamos el acontecer de lo que sucede en Cuba diariamente, así como la labor de Giovanni Mayeta Labrada, periodista independiente y miembro de la Unión Patriótica de Cuba, santiaguero, que desde la capital de los Estados Unidos también sigue haciendo su activismo, en esta vez periodístico, llevando el acontecer de lo que ocurre en Santiago y en el resto del oriente cubano, así como también de toda Cuba, y sobre todo el caso también de Niober Licea con su página NIO Reportando el Crimen, que lleva todo el acontecer de la criminalidad dentro de la isla puntual, con imágenes, con información verídica, y eso es bueno, ¿no?, que personas como Juan Manuel Cao, que tiene una trayectoria de casi 40 años en el periodismo, que se le ha enfrentado abiertamente, no en una, en dos ocasiones, al tirano Fidel Castro, diciéndole las verdades que todo el pueblo cubano quisiera haberle dicho en su propia cara, pues eso se agradece y desde aquí le enviamos un saludo a Juan Manuel Cao y al amigo Rolando Cartaya de Represores Cubanos. Pues nada, señores, ayer me escribe por Messenger un cubano confundido, por llamarlo de alguna manera, porque también departimos, ¿no?, entre ambos respetuosamente, y él me dio a entender sus puntos de vista y me dijo en la mayoría de las cosas que no estaba de acuerdo con lo que él llama todavía revolución cubana. Pues este cubano me dice que para yo criticar a los dirigentes de su revolución debería ponerme primero en sus zapatos. Señores, vamos a desentrañar los zapatos de los miembros de la cúpula dictatorial. Por ejemplo, el caso de la marioneta y títere dictatorial Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Después de tener una trayectoria como dirigente de la Juventud y del Partido Comunista en Santa Clara, fue trasladado a la provincia de Holguín, donde hizo un desastre de trabajo, donde desató una represión brutal, y producto de esa represión pasa entonces al buró político y pasa al Ministerio de Educación Superior, una persona con tremenda incultura, una persona con una verborrea callejera, chusma, que nada tiene que ver con la ética de un líder y de un dirigente político, y mucho menos de un presidente, si debiéramos llamarlo de esa forma, porque todos sabemos que no es ni dictador, es un títere dictatorial de Raúl Castro y de la cúpula militar castrista. Pues Díaz-Canel, casado con Liz Cuesta Peraza, una relación que salió fruto del concubinato, de una pegadera de tarro, como decimos en buen cubano, donde Liz Cuesta estaba casada con el general Anido, que era uno de los oficiales allí de la región militar del Oriente. Ella siempre trató de buscar y escalar posiciones, porque fue lo que aprendió de su padre, el coronel Cuesta, que era jefe de aseguramiento de Holguín del ejército oriental. Otro ladrón, otro corrupto más, pues lo que vivieron siempre fue dentro de el robo, la corrupción y la mentira, y así conoce ella a Díaz-Canel. ¿Quién le presenta a Díaz-Canel? Manolo, holguinero también, Manuel Marrero Cruz. Pues Manuel Marrero Cruz, que en aquel momento era el delegado de Mintur en Holguín, fue el que le facilitó incluso los lugares de encuentro para que se consumara esta relación que es grotesca, que es burlesca, que muchos comparan y le vaticinan un futuro igual que el de Ceausescu y la esposa,
Pues este es el títere dictatorial. Yo no quisiera estar en los zapatos de este hombre. Raúl Castro, tirano, despiadado, hermano y cómplice principal de la más llamada Revolución Cubana, quien junto con Fidel Castro asaltó un cuartel al que nunca llegaron ni él ni su hermano, y producto del asalto y ese acto terrorista, del asalto al cuartel Moncada el 26 de julio de 1953, Fidel lo nombró siempre su segundón, fue una sombra en el poder hasta que en el año 2008 Fidel Castro finalmente se ve obligado a ceder el poder, y Raúl Castro por 10 años tuvo las riendas del poder, pero tras bambalinas Fidel y los fidelistas siguieron gobernando, ¿no? Y dictatoriando al pueblo cubano. Pues Raúl Castro tampoco quisiera estar en sus zapatos, porque Raúl Castro, que aún está en vida, si ahora mismo Cuba se liberara, sería el que cargaría con la máxima responsabilidad por todos los crímenes de lesa humanidad que ha cometido la tiranía opresora castrista contra el pueblo cubano. Junto con este títere dictatorial que está en la foto, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Esteban Lazo Hernández, de Matanzas, salió igual dirigente de la Juventud, después fue dirigente del partido en Matanzas, de ahí fue a Santiago de Cuba, donde hizo un desastre, de ahí pasó a la capital cubana, La Habana, siempre fue un fiel fardero de la cúpula dictatorial, y de ahí pasa a la Asamblea Nacional del Poder Popular vitaliciamente, lleva muchísimos años de presidente de la Asamblea Unicameral Castrista. Una persona que no sabe hablar, una persona que no sabe razonar, una persona que lo único que hace es recibir órdenes y cumplirlas malamente. No quisiera estar tampoco en los zapatos de él. Manuel Marrero Cruz, militar de carrera, creo que es general de brigada, eso nunca se sabe, nunca hablan de estas cosas. Lo último que se le vio con un grado militar fue de coronel, pues Manuel Marrero Cruz, Orguinero, quien junto a su familia, a su hermana Tamara Marrero, tienen un imperio económico y financiero creado, junto a su hijo Manuel Marrero también, y han hecho millones y millones de dólares a costa de la miseria del pueblo. Son los dueños de la Plaza de la Marqueta, tienen grandes negocios en Jibara, tienen negocios en la playa de Guardalavaca, son los dueños de casi todos los negocios privados que hay en Holguín a través de sus testaferros. Y vuelvo y les repito, han hecho muchísimos billones y billones de dólares a costa del hambre, la desgracia y la miseria del pueblo cubano. No quisiera estar en esos zapatos. Por último, los zapaticos más pequeños, los zapaticos de Yusuán Palacio. Yusuán Palacio es un infeliz que vive en un edificio casi al borde del derrumbe en La Habana Vieja, en la calle Lamparilla. Yusuán Palacio fue director de la Fragua Martiana, director del movimiento juvenil martiano, cosas que el régimen ha creado sin importancia para tratar de utilizar la figura de José Martí en función de la dictadura, en función de crear una falsa imagen de nuestro poeta nacional, de uno de los más insignes cubanos de la independencia contra la colonia española. Y Yusuán Palacio, todos sabemos que es como un dominguillo aquel que utiliza el ventríloco para repetir lo que sale del estómago de los que lo dirigen. Yusuán Palacio tampoco quisiera estar en los zapatos de esos títeres, pero tampoco quisiera estar en los zapatos de todos estos dirigentes corruptos a todos los niveles, de nivel municipal, nivel provincial, nivel ministerial y nivel de la cúpula dictatorial, que diariamente viven robando, viven malversando y viven una vida en Cuba ajena y totalmente paralela a la vida de desgracia, de hambre, de apagones, de escasez de medicamentos, de miserias y de dolor que viven los millones y la mayoría de los cubanos. Señores, estas gentes que son miembros de la cúpula dictatorial a todas las instancias no representan ni el 7% de la población cubana. O sea, hay un 93% del pueblo cubano, incluidos policías, incluidos algunos funcionarios, incluidos miembros de las Fuerzas Armadas, que están pasando 20.000 necesidades, que están teniendo apagones, que están viendo cómo sus hijos van a la escuela con los zapatos rotos, en una java llevan los libros porque no tienen dinero ni para comprar una mochila, porque tienen que pensar entre comprar la mochila y poder comprar un cartón de huevo, que viven una vida miserable, que sus casas están llenas de basura, que se les está cayendo el techo, que viven entre la mojonera y las aguas bañales pasando 20.000 necesidades y vicisitudes y no acaban de unirse, señores. El pueblo cubano no acaba de unirse. Siempre salen 2 o 3 chivatos que por una botella de ron, un diploma y una palmada de mano de un dirigente hacen el trabajo sucio, como hicieron estos 2 chivatos de Jibara, como hizo el director del Club de Computación de Jibara, que después que el pueblo salió a pedir electricidad, agua potable y libertad y abajo Díaz-Canel, pues esta gente se dedicaron a grabar a los cubanos que salieron en Jibara a protestar y a pedir el fin de la tiranía opresora castrista, para el siguiente día sacarlos
a la luz pública y arrestarlos, ¿no? Como hemos visto las imágenes de las últimas horas en Ibarra, donde están arrestando a todos los cubanos que fueron marcados y señalados por estos testaferros y chivatos de la cúpula dictatorial, que ya están plenamente identificados, ya están en la página de represores cubanos, y un día cuando Cuba sea libre tendrán que dar cuenta ante el mundo por su complicidad en los crímenes de lesa humanidad contra el pueblo cubano cometidos por la dictadura a la que ellos representan. Un abrazo, mi primo Harrington. Saludos a la dona también por allá por Italia. Libre del comunismo, buenos días. Iliandra Rodríguez, saludos cordiales desde Cuba, saludos y bendiciones. Vladimir Ruiz, todos esos personajes del régimen los pondremos delante de la justicia, así mismo es. Lili Romero, saludos. Manatí, Las Tunas, 13 horas de apagón. 13 horas de apagón y 13 horas la mayoría de los pobladores de Manatí resistiendo y aguantando, sus casas llenas de basura afuera, aguas bañales, no tienen agua potable tampoco, sus refrigeradores sin comida, los niños yendo a la escuela después de trasnochar por esas 13 horas de apagón, Lili, y tú lo escribes y tú no lo aceptas. Pero si sales tú sola, el resto de tus vecinos que están pasando la misma necesidad, en vez de sumarse contigo a protestar pacíficamente y pedir el fin de la tiranía castrista, lo que hacen es denunciarte, lo que hacen es chivatearte, lo que hacen es cobardemente ponerse del lado incorrecto de la historia. Alejandro Ramírez, buenos días. La Habana sin corriente desde ayer a las 10 de la mañana. Y nada, Alejandro, y ahora es día 27 por la noche, les ponen un poquito de electricidad y aún sin corriente, como ha pasado en los últimos 2 años, ponen un caldero lleno de tizne ahí, unos trozos de leña y hacen una cardosa y celebran otro aniversario más del cuerpo de chivatería en los comités de defensa de la más llamada revolución, los CDR. Porque lamentablemente el pueblo cubano ha cambiado su libertad por un buche de ron, una cardosa y una conga. Es así. Luz Marina Labrada Costa, buenos días y saludos desde La Habana. Bendiciones para ti, Albacora, saludos y bendiciones. Willy Casel, saludos desde Kentucky. Abajo la dictadura. Abajo, Willy, bendiciones, mi hermano. Y nada, mi gente, por eso seguimos alzando la voz, por eso seguimos denunciando, por ejemplo, a estos corruptos, como es el caso del director municipal de cultura de La Habana Vieja, que han salido 2 o 3 corruptos igual que él de esa misma dirección municipal, ladrones que están malversando con el dinero de las personas que trabajan en las instituciones bajo el mando de esa Dirección Municipal de Cultura. Y vemos el caso del Dibu, que hace unos meses atrás también se denunció porque a través de la página de la compañía de ventas de pasajes en La Habana, que se llama Viajeros, que no sé si es estatal o es con participación estatal y particular, pues el Dibu se dedicaba a extorsionar también a la gente para los pasajes. Entonces te decía, si tú no pagas 2.500, 3.000, 5.000, 10.000 pesos por viajar para un asunto de enfermedad de un lugar a otro, pues no vas a tener el pasaje. Este Dibu ahora me informaron desde ayer, trabajadores de la Dirección Municipal de Cultura de La Habana Vieja, es el subdirector y tiene una relación personal con el director y ambos están acabando y están robando, pero no es el director municipal de Cultura de La Habana Vieja, es en Artemisa los directivos de la Unión Eléctrica, son la gente de educación en San Miguel del Padrón, es la gente del Poder Popular de la provincia de Las Tunas y son los ladrones de la empresa de servicios al transporte de Santiago de Cuba, que se han robado partes y piezas y han rearmado carros de nuevo. Y es que la corrupción en Cuba, señores, está generalizada, porque se está robando desde la cúpula dictatorial hasta el último inspector de un municipio. Todo el mundo en Cuba está robando, o sea, todos los que tienen cargo, porque esos son los mismos que salen en todas las marchas estas, en todos los 1 de mayo, en todos los actos por el 26 de julio, todos los que de una manera u otra tienen las manos embarradas de corrupción y tienen las manos embarradas también de la miseria de la mayoría de los millones de cubanos que están sufriendo la consecuencia de la corrupción, de la indisciplina social, de la criminalidad y de toda la debacle en la que el castrismo opresor ha convertido en los últimos años a Cuba. Cuba siempre estuvo mal, hoy está peor. Hoy Cuba está peor porque Fidel Castro, el asesino, el máximo responsable de las desgracias del pueblo cubano en estos 66 años, tenía un poco de control. Robaban él y un grupito, y cuando cogían robando a uno de la plebe,
enseguida le hacían juicios ejemplarizantes, lo ponían para que el resto del pueblo cogiera miedo y la gente robaban su buchito para sobrevivir. Pero ahora se está robando a las dos manos. Se está robando al por mayor y está robando todo el que tiene allí un cargo y la posibilidad de robar, porque es la única manera de sobrevivir, porque en Cuba el pueblo gana 3.000, 3.500 pesos cubanos, que no son ni 6 o 7 dólares. Con ese dinero no pueden comprar ni la comida, no pueden garantizar lo mínimo indispensable para que un pueblo pueda sobrevivir. Y están viviendo a la desbandada y ahí no hay quien le ponga freno a nada de lo que está sucediendo, porque los máximos y únicos responsables están desentendidos de la realidad y de la crisis humanitaria y de la crisis existencial, económica y social que se está viviendo dentro de Cuba. Ellos viven en una Cuba paralela en Siboney, en Atabey, en los barrios residenciales de las cabeceras de provincia, con electricidad, compran en las MIPYME, comen en los restaurantes y las paladares privadas, vacacionan en Varadero y en los polos turísticos, tienen a sus hijos y a sus nietos viviendo fuera de Cuba, incluso aquí en los Estados Unidos, dentro de este exilio del que se han burlado y han pisoteado por tantos años gracias a las administraciones demócratas, y el pueblo sigue sufriendo, el pueblo sigue pagando las consecuencias, el pueblo cubano sigue pasando hambre. Alejandro Ramírez, actualmente el desmadre es total. Esto aquí es sálvese quien pueda, así mismo es. Si el pueblo no se nepalea Bacora, se va a hundir, como le vaticinó Fidel Castro, que dijo que será mejor hundirnos en el mar que antes traicionar las miserias que han vivido. Pues sigan viviendo de las miserias, porque se van a hundir en el mar. Y a la dictadura no les importa para nada de ellos. Cuando se esté hundiendo el bote, se van a montar en sus cruceros y van a salir con el botín de todo lo que se han robado en todos estos años de dictadura. Anselmo García Ferreira, un abrazo para mi hermano Juan Echezábal. Te saludo desde tu tierra, Arroyo Naranjo. Gracias, mi hermano, bendiciones. Orgullosamente nacido en Mantilla, Carmela, entre Delgado y Libertad. Allí tenía a mi padrino Felito El Chivo, allá atrás en Magón, y toda mi infancia la pasé ahí en la escuela primaria Joaquín Barona. Muchísimos recuerdos de mis maestros que nunca me hablaron de revolución. Era Marta la Blanca y Marta la Negra. Las quiero muchísimo. No sé si todavía estarán en este plano terrenal, pero donde quiera que esté, les envío un beso, porque me hablaron mucho de José Martí, me hablaron mucho de la cubanía. Fueron maestras normalistas, fueron maestras que fueron educadas no en la dictadura, en la mal llamada revolución, fueron maestras que venían de la otra época del capitalismo y jamás me hablaron ni de revolución, ni de Fidel Castro, ni de Raúl Castro, ni de Sierra Maestra. Por lo menos hasta tercer grado que estudié en la escuela Joaquín Barón en Mantilla, en mi mente infantil nunca fue asediada por nada de esas cosas de revolución, ni de comunismo, ni de mucho menos. Después sí, después hasta los 14 años que tuve un despertar y que fui víctima del desprecio, ¿no?, de los comunistas y de los castristas en la secundaria, en la escuela secundaria básica José Antonio Echevarría, en la Manzana de Gómez, donde fui humillado delante de todo un plantel porque mi familia que había decidido irse del país por el Mariel y teníamos creencias religiosas y no teníamos ninguna afiliación política con esa dictadura, pues siempre fui marginado y discriminado, y le doy gracias a Dios por eso, porque ellos fueron los que ayudaron a despertar mi conciencia y a ir a buscar, por ejemplo, a mi profesor Samuel Martínez Lara, a buscar a mi profesor Roberto de Miranda, creador de las bibliotecas independientes en Cuba, prisionero político del grupo de los 75 de la Primavera Negra, y me enseñaron a amar a la patria, me enseñaron a amar a Martí, me enseñaron que la dictadura no era patria, que Fidel Castro no era Dios, me enseñaron de que había una Cuba republicana que en 50 años había hecho de nuestra patria una de las naciones más, discúlpenme, más prósperas y más florecientes, no solamente del Caribe y de Latinoamérica, sino del mundo, y que Fidel Castro, el 1 de enero del 59, llegó para traer la oscuridad, el hambre, la miseria, la desgracia y la muerte. Por eso le doy gracias a Dios por los maestros que tuve, le doy gracias por haberme permitido a través de ellos tener en mis manos por primera vez la Declaración Universal de los Derechos Humanos, saber lo que era democracia, conocer lo que era una constitución de las más novedosas, la constitución de 1940, que Fidel Castro el 1 de enero de 1959 la pisoteó y después la cambió en el año 1976 por una constitución comunista, unicameral, unipartidista, violatoria total de los derechos elementales del pueblo cubano. Le doy gracias a Dios por todas esas cosas y les deseo a todos un lindo martes, muchísimas bendiciones. Les doy las gracias siempre por compartir nuestras publicaciones, porque a través de ustedes el mundo conoce la realidad de lo que acontece en Cuba con veracidad y con inmediatez, no como lo hace la prensa oficialista del castrismo y la prensa fake news al servicio de la izquierda y del comunismo.
Muchas gracias y bendiciones a todos. Les deseo un lindo día. Mi nombre es Juan Echezábal y esta es mi página La Tijera.